Reveladas dos leyendas escalofriantes de Tabasco, lo oculto y siniestro que nadie se atreve a contar. Ana, madre soltera en la pequeña colonia al sur de Villahermosa, vive atrapada en un infierno silencioso. Cada noche, tras dejar a su hijo Samuel dormido, se convierte en la guardia de una tienda de abarrotes. Los murmullos de su vecindario están llenos de horror, relatos de desapariciones de niños resuenan como ecos en su mente. Pero eso no es todo. Samuel ha empezado a hablar de su amiga. Una amiga que su madre niega, pero que parece ocupar más espacio en su hogar que la propia Ana. La primera vez que la mencionó, hubo un escalofrío que recorrió la espalda de Ana. Ella me cuida, dijo el pequeño. Con ojos brillantes y una sonrisa que no era del todo inocente, Samuel narró sus juegos con esta sombra imaginaria, un ser que se movía en la noche como un ladrón furtivo. Siempre está en el patio, mami, susurró él con un tono demasiado serio para un niño de su edad. Ana, con el corazón en un puño, comenzó a sopesar si estaba perdiendo la cordura o si el propio Samuel estaba en peligro. Ana sentía el peso del barrio. Cada noche, las luces parpadeantes parecían susurrar secretos oscuros, riéndose de las almas atrapadas en la pobreza. Doña Lupe, la vecina de ojos profundos y voz quebrada, era la figura que todos temían. Las historias sobre ella eran escalofriantes, y el rumor de que hacía arreglos oscuros en la profundidad de su hogar atormentaba a muchos. No te acerques a ella, se susurraba. No le hables. Pero, ¿y si su hijo le hablaba a ella? Ana comenzó a sentir un frío inhumano que calaba sus huesos. Mientras paseaba por la colonia, oyó la voz de Samuel. Su risa, normalmente tan pura, se tornó inquietante. Entonces, le contó a Ana sobre la promesa que había hecho con su amiga imaginaria. Su risa sonaba como si se burlara de algo que Ana no podía ver. La angustia se tejía en su corazón como una cuerda que la ahogaba lentamente. Esa noche, con el sudor frío recorriendo su frente, decidió que debía enfrentar a Doña Lupe. Pero antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón palpitante, Ana se acercó a la casa de Doña Lupe. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche. La puerta crujió como si fuera un grito ahogado al abrirse. La habitación estaba más oscura de lo que imaginaba, llena de imágenes y rituales extraños. Cuando sus ojos se adaptaron, descubrió un altar, pequeños objetos antiguos que parecían hablar de maldiciones y pactos. Pero lo peor estaba por venir, cuando, al girar, se encontró con Doña Lupe, quien la miraba con una sonrisa que congelaba la sangre. Tu hijo es especial, dijo la anciana con voz suave, casi seductora. Ana devoró sus palabras con temor. El aire se volvió denso, y una sensación de que algo siniestro acechaba desde la oscuridad la invadió. No podía dejar que Samuel estuviera cerca de ese horror. Ahora comprendía que sus miedos no eran infundados, lo que se escondía en las sombras era una verdad mucho más oscura de lo que había imaginado. La pregunta, ahora más urgente que nunca, resonó en su cabeza, ¿hasta dónde llegaría para proteger a su hijo de ese abismo aterrador que parecía estar al acecho? Ana sintió que el aire pesado del cuarto le oprimía el pecho. Doña Lupe, con su sombrero de paja añejado, se movía lentamente, como si disfrutara del temor que emanaba de la joven madre. ¿Qué quieres de él?, preguntó Ana, su voz temblando. La anciana sonrió, y sus dientes parecían astillas amarillentas. No es lo que yo quiero, cariño. Es lo que tu hijo necesita. Sus palabras resonaban con un eco macabro, y la mente de Ana se llenó de imágenes de niños desaparecidos, sus risas apagadas, sus sombras tragadas por la oscuridad.
Un escalofrío recorrió su columna y el instinto le gritaba que debía dar un paso atrás. «No lo toques», exclamó Ana, apretando los puños. El impulso de huir era fuerte, pero la plataforma del miedo la mantenía anclada en su lugar. «Oh, no temáis. No todo es lo que parece», dijo doña Lupe con un susurro que llevaba consigo la violencia de miles de tormentas. Fugaces visiones de un pacto oscuro surgieron en la mente de Ana, imágenes de sacrificios y sombras saltando de cuerpo en cuerpo. La amistad de Samuel es valiosa. Ella es su guardiana. La joven madre sintió una punzada en su corazón. Cada palabra caída de los labios de la anciana era como un veneno que la sometía al terror. ¿Ese ser qué es? Te sorprendería saber lo que hay en la oscuridad, querida. A veces, lo que creemos que es una amiga, es un enemigo disfrazado. La risa aguda de doña Lupe reverberó en la habitación, abrumando a Ana. Pero su amistad puede ser beneficiosa. Ana giró sobre sus talones, su mente aturdida. Las palabras de la anciana fueron como un hechizo, pero su instinto maternal la sacudía hacia la realidad. Tenía que proteger a Samuel, costara lo que costara. Con cada paso que daba hacia la salida, una risa infantil la siguió. «Mami, no te vayas aún, mi amiga quiere conocerte». El terror heló su sangre mientras buscaba la puerta, su respiración convertida en jadeos rápidos. Al salir al patio, la luna brillaba intensamente, pero algo no estaba bien. Las sombras parecían moverse, distorsionándose bajo el suave brillo blanco. Samuel estaba allí, con los ojos radiantes, extendiendo la mano hacia la nada. «Samuel, ven aquí», gritó Ana, pero su tono sonó ahogado. Un frío antinatural invadió el espacio. El pequeño no se movió, simplemente la miraba, con una mezcla de asombro y complicidad. Una risa oscura retumbó en el aire. Ana retrocedió, la sensación de ser observada la envolvía. Las sombras del patio se agitaron, y de la oscuridad emergió una figura difusa, una silueta que parecía alargarse, danzar y entrelazarse con las sombras. A cada paso que daba, el ser parecía cobrar más forma, una carita infantil que le sonreía, pero que Ana sabía, no era de este mundo. «La promesa que hice, ven a jugar, Samuel». Con el corazón desbocado, Ana corrió hacia su hijo, pero algo la sujetó, como si la oscuridad le hubiera tendido un lazo invisible. Una voz que no era de su hijo, pero tenía su tono, la alcanzó: «Mami, no me dejes solo». La desesperación ensombreció su mente. Ana sintió que el tiempo se detenía, luchando contra el toque frío y denso que la rodeaba. Todo se desdibujaba, y lo único que sabía es que debía actuar. La oscuridad se cerraba, ansiosa, mientras se dio cuenta que solo había una salida. «Samuel. Ven, tenemos que irnos». Gritó con toda su fuerza. El pequeño la miró con ojos vacíos, y siendo este el momento decisivo, Ana se zambulló hacia adelante, decidida a romper el lazo que los ataba. En ese instante crucial, la sombra que emergía se abalanzó sobre ella, susurrando su verdadero nombre en susurros viajeros. «¿Hasta dónde llegarás, Ana, para salvarlo?», resonó la voz de doña Lupe en su mente, mientras un estruendo de risas llenaba el aire, y su realidad se desmoronaba. Una sombra se abalanzó, y todo se fundió en un caos. ¿Lograría Ana rescatar a Samuel del oscuro abrazo que se cernía sobre ellos? El misterio apenas comenzaba y el horror estaba a solo un paso. Ana se sintió como un pájaro atrapado en una telaraña de sombras. La frialdad de la mano espectral la sujetaba con fuerza, impidiendo que pudiera alcanzar a Samuel. Su corazón latía a 1000 por hora, ese sonido era como un tambor que resonaba en la oscuridad, y la risa de doña Lupe se hacía presente en cada palpitar, como un eco inquietante que la atormentaba. «Samuel, ven aquí, por favor». Su voz sonó distante, casi irreconocible en la vorágine del miedo. Pero el pequeño permanecía inmóvil, sus ojos reflejaban una luz que Ana no comprendía, y la figura oscura a su lado pareciera alimentarse de esa conexión. «No soy tu amiga», gritó Ana, buscando romper el encanto de la sombra que envolvía a su hijo.
Esa cosa podría haber sido un niño, pero su esencia se sentía ajena, como un impostor que había encontrado un camino para infiltrarse en su mundo. Samuel sonrió, pero era un gesto vacío, desprovisto de inocencia. El aire se volvió más denso y, de repente, la risa infantil se transformó en un susurro tenebroso. Mami, quédate. Lo pasarás bien. La risa se combinaba con lamentos en un coro macabro que parecía provenir de más allá de la vida. Ana luchó por liberarse de las garras invisibles que la mantenían prisionera. Con cada pulso de su corazón, sentía que se acercaba a un abismo sin fondo. Samuel. Lucha contra ella. Su voz, una mezcla de desesperación y determinación, resonó en el silencio sepulcral. La sombra parecía titubear, como si el nombre de su hijo le causara dolor. Con cada latido, Ana sintió que un hilo de esperanza comenzaba a tejerse entre ellos. Pero el ser sombrío no permitiría que eso sucediera sin resistencia. Un viento gélido sopló en el patio, arrastrando hojas secas y fragmentos de oscuridad. Doña Lupe se iluminó en medio de la penumbra, sus ojos brillaban con un fuego condenatorio. No puedes separarlos, dijo ella, como si su voz fuera el crujido de ramas secas. El lazo que los une es más profundo de lo que imaginas. Ana, sintiendo que su tiempo se agotaba, recordó las historias de su abuela sobre los pactos oscuros y los peligros de entregar el alma a la oscuridad. No te pertenezco, le gritó a la sombra. Samuel es mío. Nunca lo dejaré. La figura se retorció, su forma parecía desvanecerse accidentalmente, y por un breve momento la joven madre vislumbró un rostro que se asemejaba a Samuel, pero distorsionado, como un reflejo en agua sucia. Mami, no te vayas, resonó la voz, pero esta vez era más suplicante, como un niño perdido buscando una salida. Aprovechando la oportunidad, Ana extendió su mano hacia su hijo. Ven, Samuel. Ella sintió que, aunque el horror la envolvía, esa conexión materna aún estaba viva. Con un grito desgarrador, la sombra se abalanzó de nuevo, pero Ana no se detuvo. Se lanzó hacia adelante, sintiendo la fuerza del misterio oscuro alrededor implode. De repente, un destello brillante atravesó la penumbra. Era la luna, resonando con un poder que desafiaba las sombras. Y, en un instante, el mundo pareció detenerse, se escuchó un crujido, como si algo en la trama de la realidad se rompiera. Ana sintió un calor envolvente y, al mismo tiempo, el frío cortante de la desesperación. Samuel dio un paso hacia su madre, sus ojos buscando los de ella con un brillo humano. El viento aullaba furioso, y la forma oscura se contorsionó, como si el mismo tejido de la noche estuviera desgarrándose. Nadie posee a nadie, susurró la sombra con un lamento profundo, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Ana no sabía si había ganado o perdido, su corazón palpitaba descontrolado. Samuel, gritó de nuevo, y al hacerlo, el aire vibró. La sombra, ahora fuera de control, se retorció y gritó, casi como si le doliera la luz lunar que la había expuesto, y en ese apogeo de confusión, entre el horror y la esperanza, ocurrió lo inesperado. La figura de Doña Lupe se desvaneció, dejando tras de sí un eco de risa que reverberaba en el patio. ¿Qué sucede aquí?, preguntó una voz vibrante y fuerte, interrumpiendo la tensión. Ana giró hacia la fuente, sus ojos aterrados se encontraron con la figura de un hombre robusto que salió de las sombras, moviéndose con la confianza de alguien que conocía el peligro. Ella sintió un hilo de esperanza renovada, pero en su pecho aún latía el miedo. ¿Quién eres? ¿Puedes ayudarnos?, imploró, su voz temblando con el eco de todas sus tribulaciones. Lo que no sabía Ana era que la oscuridad no había terminado con ellos. Las sombras, con una vida propia, se arremolinaban, preparándose para un próximo ataque mientras la noche se cerraba a su alrededor. Esto apenas comienza, dijo el extraño con una mirada inquietante, y sin darse cuenta, el verdadero terror estaba por revelarse mientras la conexión entre madre e hijo se volvía más crítica que nunca. ¿Sería suficiente su amor para enfrentar lo que estaba por venir, o la oscuridad encontraría la manera de separarlos para siempre? El nuevo hombre,
alto y enérgico, observó a Ana con unos ojos oscuros que parecían leer la angustia de su alma. «Soy Daniel», dijo, su voz resonando con autoridad. «He venido a ayudarte, pero debemos actuar rápido». Ana no sabía si confiar en él, pero no podía quedarse paralizada. La sombra seguía vibrando a su alrededor, como una serpiente al acecho, e incluso el brillo de la luna parecía sufrir ante su presencia. «¿Cómo puedes ayudarme?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Daniel miró hacia el pequeño, que aún parecía atrapado entre dos mundos. «Esa cosa no es tu hijo. Debes sacarlo de ahí antes de que sea demasiado tarde». La desesperación llenó a Ana al recordar las palabras de la sombra, las que llevaban una amenaza latente, un eco de su propio hijo avanzado a la oscuridad. ¿Pero cómo? Ana se sentía cada vez más incapaz. La sombra creció, su naturaleza distorsionada y retorcida parecía esperar su respuesta, alimentándose de su miedo. «Nadie sabe más sobre los pactos oscuros en tu familia que yo», continuó Daniel. «Tu abuela perdió mucho cuando se enfrentó a Doña Lupe. Debes invocar los nombres de quienes cayeron en esta trampa antes que tú. Eso puede devolver a Samuel a ti». Ana se detuvo a pensar en la historia que su abuela le contaba, esas leyendas susurradas a la sombra de las velas. La abuela había hablado de ancestros que habían hecho pactos para proteger su hogar, pero todo se convirtió en un horror del que Ana nunca había querido saber más. Los nombres resonaban en su mente: María, Juan, Lucía. Al pronunciarlos, sentía una brisa helada recorrer su cuerpo, y la sombra se revolvía inquieta. «¿Vas a hacerlo?». Daniel la miró intensamente. Ana respiró hondo, sus manos temblaban. María, Juan, Lucía comenzaron a salir de sus labios como un rezo perdido. Con cada nombre, sentía que la oscuridad retrocedía, pero la sombra en su forma más cruda se retorcía furiosamente, como una bestia acorralada. Samuel se quedó parado, pero su rostro comenzaba a mostrar signos de confusión. Los ojos oscuros del niño ahora parecían buscar la salida de una pesadilla. Al incorporar el último nombre en el aire, la atmósfera estalló. Un grito resonó, no del mundo natural, sino de algún lugar más profundo y tenebroso. Ana sintió como si cada hilo de oscuridad se rompiera a su alrededor, pero, al mismo tiempo, una ola de desesperación la envolvió. «Samuel. Regresa», gritó. Pero en respuesta, la sombra se lanzó hacia ella, un torrente oscuro que parecía querer devorarla. «No te detengas», le gritó Daniel, quien se posicionó frente a ella, lista para enfrentar la tempestad. Ana sintió el poder de los nombres brotar en su interior, el amor por su hijo, su lucha. Las sombras hacían eco de lamentos, pero ella no podía ceder. Con cada palabra, la luz comenzaba a transformar la negrura opresiva en destellos brillantes. Entonces, un cambio abrupto. Un rugido atronador quebró la noche, y lo que pareció ser un golpe de trueno resonó sobre sus cabezas. La figura de Doña Lupe surgió de nuevo, emanando una risa macabra, como si cada otro sonido desapareciera. «No puedes vencerme, Ana», dijo, y su voz era como metal desgastado. «Los pactos se cumplen con sangre». Ana miró a Samuel, quien parecía estar comenzando a desvanecerse en la oscuridad. Con una determinación feroz, aferró la mano de Daniel. «No, esto no va a terminar así. No dejaré que me lo quites». La sombra dio un salto, y un círculo oscuro formó alrededor de ellos. «Paga el precio o cederás». Y justo cuando todo parecía perdido, un resplandor dorado brotó de las manos de Daniel. Ana sentía una fuerza que nunca había conocido, un calor que desafiaba la frialdad de la sombra. «Hazlo, Ana». «Esto es por Samuel», la alentó, su voz retumbando entre el terror. Las sombras retrocedieron mientras Ana comenzaba a invocar un último nombre, uno que nunca había querido pronunciar. «Abuela». La oscuridad comenzó a desgarrarse, una grieta se formó en el círculo de sombras, y en ese momento de luz y desesperación, Ana supo que había que pagar el precio. Un rayo de esperanza se encendió en su pecho mientras la sombra se desvanecía.
Pero la risa de doña Lupe resonó con más fuerza, como un eco interminable que prometía volver. Esto no ha terminado, Ana. La oscuridad siempre tiene hambre. El frío azote del viento le heló la sangre, y mientras el rostro de Samuel se desvanecía ante sus ojos, Ana comprendió que la batalla apenas comenzaba, y que sus peores miedos estaban aún por desenfrenarse. Mamá, fue lo último que escuchó de su hijo antes de la oscuridad se lo tragara todo. La lucha por Samuel había comenzado, pero la oscuridad ahora sabía que estaba despierta. ¿Qué maldición había hecho su familia? ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para recuperar a su hijo y enfrentar a doña Lupe nuevamente? El viento gélido soplaba con furia, trayendo consigo susurros de almas perdidas. Ana sintió que la desesperación la consumía. La sombra parecía estirarse, buscando atrapar cada pedazo de luz que lograba reunir, cada brizna de esperanza era una provocación a la oscuridad. Ana ya no sabía si estaba despertando o si había caído en un sueño del que nunca podría escapar. ¿Qué hemos hecho?, murmuró, su mente llena de imágenes confusas de su infancia, de tardes bajo el cálido sol, de risas, de la protección que siempre había sentido gracias a su abuela. Pero ahora esas memorias se teñían con un matiz oscuro, recordándole los secretos que su familia había ocultado durante años. Debes tener cuidado, Ana, dijo Daniel, su rostro estaba en tensión, su energía era palpable. Doña Lupe no se detendrá hasta llevarse lo que quiere. No solo tu hijo, sino mucho más. Su venganza es eterna. Ana miró la grieta en la oscuridad donde había estado el resplandor helado. Se preguntaba si podría encontrar el coraje para atravesar ese umbral. Pero cuando se giró para enfrentarlo, el aire se volvió pesado, y la sombra comenzó a moverse, renovada, alimentándose de su miedo. Debo actuar. La voz de Ana salió más fuerte de lo que esperaba. Miró a Daniel, que asintió firmemente. ¿Cómo puedo evitar que regresen? Enfrentando los fantasmas de tu pasado, respondió, su mirada fija en el punto donde la sombra se retorcía como un gato acorralado. Hay un lugar, un viejo altar donde tu abuela rompió el pacto. Allí puedes descubrir la verdad detrás de la oscuridad. Sin tiempo que perder, Ana tomó la mano de Daniel y se dirigieron hacia el bosque. A medida que avanzaban, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, pero la determinación en su corazón era más fuerte que el miedo. Las hojas crujían bajo sus pies y la maleza parecía susurrar advertencias que solo ella podía oír. ¿Qué ocurrirá en el altar?, preguntó, sintiendo los latidos de su corazón resonar en sus oídos. Las almas de aquellos que sufrieron por los pactos podrían revelarte su dolor. Debes invocar su memoria, recordar sus historias, sus sacrificios. Solo así lograrás entender el precio que tu familia pagó, explicó Daniel. El bosque se tornó más denso. A lo lejos, el sonido del agua brotando resonaba como un canto de sirena, atrayéndolos. Un frío penetrante se coló entre los árboles, como si algo, o alguien, esperara ansiosamente su llegada. ¿Puedes sentirlo?, Ana murmuró, dejando que su sentido de alerta la guiara. Una sensación escalofriante la invadió. Esa atmósfera densa y opresiva no prometía nada bueno. Daniel no respondió, su expresión lo decía todo. Al llegar al altar, un círculo de piedras desgastadas se erguía en el centro de un claro. La luna iluminaba la escena, revelando grabados que parecían moverse, contándonos historias antiguas. Aquí es donde todo comenzó, dijo Daniel. Ana se acercó, sus manos temblando mientras acariciaba la fría superficie de la piedra. ¿Y si no puedo? ¿Y si no puedo recuperar a Samuel? Entonces, tu familia estará condenada para siempre. Un destello de luz volvió a emerger en el claro, llamando a Ana. Sin pensarlo, se arrodilló y comenzó a murmurar los nombres de aquellos atrapados en el dolor de la sombra: María, Juan, Lucía y abuela. Un grito desgarrador resonó, la tierra tembló. Entonces, del corazón del altar, una figura fantasmal emergió, un destello de luz que se retorcía en medio de la oscuridad. Ana se quedó paralizada al reconocer la forma,
el rostro etéreo de su abuela mirándola con tristeza y determinación. «Has venido a buscarme, Ana. Pero, ¿estás lista para lo que se avecina?» La frialdad de la noche se intensificó mientras la sombra saltaba hacia el altar, ansiosa por reclamar lo que le pertenecía. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Al lado de su abuela, la presencia de doña Lupe crecía en la oscuridad, y con ella, una nueva risa maligna, como un faro que esperaba atraparlos en su red. «Recuerda, los pactos se cumplen en sangre. ¿Cuál será el precio esta?» «¿Ves?» Ana miró la figura de su abuela, y aunque sintió el profundo miedo en su interior, una chispa de esperanza brotó. «No tengo miedo, voy a rescatar a Samuel». Pero, al pronunciar esas palabras, la sombra cobró forma. La batalla final apenas comenzaba, y la oscuridad ya había elegido a su sacrificio. ¿Estaría Ana dispuesta a descubrir el horror oculto tras el altar, el sacrificio que su abuela había hecho y el oscuro destino que le esperaba? Ana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda cuando la figura de su abuela se alzó sobre el altar, llena de una luminosa tristeza. La sombra, retorciéndose como una serpiente hambrienta, parecía más fuerte, alimentándose del fervor que emanaba del viejo pacto. «Has venido a liberar almas, pero también podrías condenarte», advirtió la abuela, su voz resonando con ecos de otros tiempos perdidos. Ana la miró, buscando en sus ojos una respuesta, un alivio. Pero en lugar de eso, solo encontró más preguntas. «¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué permitiste que esto sucediera?» Ana gritó, su voz entrecortada por la desesperación. La sombra avanzaba, un manto oscuro que parecía cobrar vida propia. «Es un ciclo», replicó su abuela. «Atrapadas en este lugar, mis decisiones dictaron su futuro. Debes romper el ciclo, Ana. Debes decidir». La sombra rugió, cada palabra de la abuela parecía provocar su furia. «¿Decidir? ¿Qué quieres decir con eso?» Ana sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, el aire se tornaba más pesado a cada instante. «Para rescatar a Samuel, debes estar dispuesta a perder algo a cambio». «La oscuridad toma lo que más amas», explicó su abuela, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla traslúcida. «Te lo di todo, y ahora tú debes hacer lo mismo». Daniel se interpuso entre Ana y la sombra, su cuerpo firme como un muro. «No puedes dejar que te convenza. No sabemos cómo funcionará esto. Podrías quedar atrapada como ella». Su voz era un susurro tenso, pero Ana sintió su preocupación como un peso en el aire. «¿Y si no hay otra opción?» Ana se volvió hacia Daniel, su voz quebrada. «Si no arriesgo todo por Samuel, ¿qué sentido tiene?» La sombra, alimentada por su duda, se lanzó hacia Daniel, buscando asimilar su luz. Ana, en un impulso frenético, se acercó al altar, tocando la piedra fría. El pulso de su abuela resonaba como un eco lejano. Este era el momento, tenía que actuar. «María Juan Lucía, abuela, debo saber la verdad», susurró con la voz temblorosa. La sombra se detuvo un instante, como si las palabras fueran un bálsamo a su rabia. «¿Estás dispuesta a escuchar?», preguntó la sombra, que ahora podía tomar forma humana, revelando características de aquellos que había consumido. Ana se sintió ahogada por los rostros de las almas que habían sufrido, cada uno con su historia. «Estoy lista», respondió, su voz más firme, una chispa de valentía encendiéndose en su pecho. «Quiero entender. ¿Por qué este lugar nos atrapa?» La sombra rió, una risa profunda y retumbante. «La angustia alimenta el pacto. Solo puedes liberar lo que te une a él, y eso incluye a quien amas». Ana se dio vuelta, mirando a Daniel, a su abuela. «¿Qué debo sacrificar? Dímelo». La desesperación la empujó hacia un abismo desconocido. La sombra se acercó más, las almas de los caídos susurrando a su alrededor. «Debes dar lo que eres», exclamó su abuela, la angustia palpándose en su voz. «Tu esencia, tu luz. Solo así podrás romper el ciclo y salvar a Samuel». Ana sintió un dolor punzante en el centro de su ser.
¿Podría realmente renunciar a su esencia, a lo que la hacía humana? El viento soplaba con fuerza, llevándose sus dudas, y en un instante de claridad, comprendió. La batalla entre la luz y oscuridad se libraba en su interior. No. No puedo, gritó Ana, su voz resonando en el bosque, pero lo inmediato fue el silencio. La sombra se abalanzó, y la lucha por su alma había comenzado. El altar comenzó a vibrar, asintiendo con cada latido de su corazón. Ana sintió una energía que la envolvía. Recuerda lo que amas, resonó la voz de su abuela en su mente. La sombra se lanzó hacia ella, mientras el altar emitía un brillo ensordecedor. Ana cerró los ojos, concentrándose, entendiendo que una decisión se aproximaba. Pero no estaba sola, todos los que habían sufrido el pacto, todos los que habían sido olvidados, estaban con ella. ¿Qué pasará si elijo mal?, se preguntó a sí misma. La sombra se detuvo ante su decisión, esperando, recibiendo su incertidumbre como un perfume. ¿Podría Ana encontrar el valor para romper el ciclo, o perdería todo lo que amaba en el intento? Mientras el mundo giraba a su alrededor, la claridad se desvanecía y la sombra se acercaba, y en ese último momento, Ana comprendió que la oscuridad nunca es un destino, sino solo un camino. Con un grito, se lanzó hacia la sombra, dispuesta a enfrentar el precio de la verdad. Pero, ¿sería suficiente para salvar a Samuel? ¿Qué precio cobraría la sombra por su luz? Ana sintió que el frío comenzaba a calar por su piel, un intenso escalofrío que le erizaba los vellos de los brazos al abrazar la oscuridad. La sombra se fruncía y chisporroteaba, acechando como un depredador en la penumbra. Su abuela, con su figura etérea, se desvanecía entre la luz fulgurante del altar, haciendo que todo pareciera un extraño sueño del que no podía despertar. Déjate llevar, Ana, la voz de su abuela reverberaba en su mente, como si cada palabra rescataran un eco de su historia familiar, resonando con antiguas advertencias que nunca escuchó. Negando con la cabeza, Ana sintió que el peso de su decisión lo aplastaba todo a su alrededor. No puedo. No puedo perder lo que soy. La sombra se lanzó hacia ella, una ráfaga oscura, buscando consumir su esencia. Una visión fugaz de Samuel atravesó su mente, sus ojos risueños, sus manos entrelazadas con las de ella. Ella había jurado protegerlo, y en ese instante, se dio cuenta de que eso era lo que podía salvarlo. La lucha entre el miedo y el amor la mantenía en pie, con fuerzas que nunca imaginó tener. En su pecho, el fuego de la determinación comenzó a resplandecer, recordándole momentos de alegría y amor. Si eso es lo que deseas, aquí estoy, gritó, y por primera vez, su voz resonó con confianza. Se acercó a la sombra, sin retroceder. La energía del altar comenzó a intensificarse, brillando con una luz que daba vida y al mismo tiempo, un intenso terror. Toma lo que desees, exclamó Ana, sintiendo que la electricidad de la conexión ancestral chisporroteaba entre ella y su abuela. Pero no a costa de mi amor. Te ofrezco resistencia. La sombra se detuvo, titubeando como si hubiera encontrado una barrera. Los rostros de los atrapados empezaron a moverse detrás de su oscura silueta, apareciendo y desapareciendo, gritándole que se detuviera. Ana sintió como sus corazones latían al unísono, un retumbar distante en un eco desolado. Has pronunciado el nombre correcto, la sombra habló, su voz un susurro de múltiples almas. Valentía, un fuego raro en este lugar de sombras. Pero no olvides que esta lucha tiene un costo. Siempre hay un costo, contestó Ana, sintiendo que la desesperación la hacía sospechar. Haciendo frente a la oscuridad, buscó la luz en los ojos de su abuela. Dime qué debo hacer. Ayúdame a liberarme de esta cadena. De repente, la sombra se estremeció y una marea de almas atrapadas se deslizó por su figura, todas clamando en busca de ayuda, de liberación. Ana se sintió abrumada, el aire se volvió denso, como si las almas quisieran enredarse a su alrededor. La angustia de tanto sufrimiento la golpeaba como una ola. Nadie ha tenido el coraje de soltar su miedo, de desafiar el pacto, murmuró la sombra, deslizando su forma en un baile sobrenatural. Pero tú estás dispuesta a sacrificarte.
No me sacrificaré, nunca, replicó Ana, apretando los dientes. Con un movimiento decidido, alzó su brazo hacia la sombra, como si pudiera presionarla contra el altar. Voy a rescatar a Samuel. Voy a romper este ciclo. El altar vibró y, en respuesta a su desafío, emitió un estruendo ensordecedor. Las sombras danzaban frenéticamente, y los rostros de las almas atrapadas empezaron a mostrarse en sus verdaderas formas, pálidos, desgastados, llenos de dolor. Ana sintió el terror que les envolvía, engulléndola por completo. ¿Cuánto dolor estás dispuesta a cargar para salvarlo?, preguntó la sombra, cada palabra impregnada de un maligno interés, acercándose más a ella, buscando debilitar su resolución. Tu sacrificio es la única vía. Ana sintió el sudor brotar en su frente, el tiempo parecía un hilo desgastado. Si mi amor puede romper el ciclo, lo haré. Decidida, se centró en lo que deseaba, mientras la sombra se abalanzaba hacia ella, un destello de luz refulgió en el altar. Todo crujía, las almas gritando de nuevo, esta vez no por miedo, sino por esperanza. Ana supo que los demás estaban listos para unirse a su lucha, que el poder de los amores perdidos podría ser su salvación, pero justo en el clímax del encuentro, una sombra más oscura apareció de la nada, un eco del temor inquebrantable. Azotando las almas que luchaban por liberarse, la nueva figura representaba un destino aún más inquietante. No todo puede salir bien, Ana, susurró una voz entre los gritos de la multitud. Prepara tu alma para el verdadero sacrificio. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, y en su pecho, un latido se transformó en un grito inquebrantable. ¿Podría realmente haber un sacrificio más grande que el amor? ¿Y quién era esa nueva sombra, que ahora llenaba de frío la noche? La realidad comenzaba a quebrarse. Su lucha apenas empezaba. La sombra más oscura se cernía sobre Ana, como un manto de desesperación que extendía sus tentáculos hacia el altar. La voz, fría y profunda, parecía conocer todos sus miedos y secretos. He venido a recordarte que no estás sola en esta lucha, pero tampoco estás libre de consecuencias, resonó, burlona y amenazante. Las almas atrapadas a su alrededor comenzaron a gemir. Sus lamentos se entrelazaban en un coro escalofriante que perforaba el corazón de Ana. Samuel, susurró, sintiendo que su compromiso la empujaba a un abismo aún más profundo. Tu amor es valiente, pero también un hilo frágil en este tejido de tormento, dijo la nueva sombra, su forma retorciéndose y cambiando, como si el mismo miedo hubiera tomado forma. Ana, sin embargo, no podía permitirse ceder. Desesperada, recordó las palabras de su abuela, el sacrificio no debe ser solo de uno, sino el reflejo de todos. Con esa declaración en la mente, se colocó en el centro del altar, sintiendo la energía vibrante que emanaba de las almas liberadas. No estoy sola, pronunció, queriendo creerlo. Juntos, romperemos este ciclo. El aire se volvió eléctricamente tenso. Las almas comenzaron a resonar con su determinación, una química palpable que crecía a cada instante. Cada grito de ánimo se convertía en una nota en una sinfonía de resistencia. Ana cerró los ojos y dejó que el flujo de amor y esperanza la envolviera. Eso es solo el inicio de tu caída, rió la sombra oscura, su voz burbujeando en una marea de burlas. Pero si decides seguir por este camino, el sacrificio te acompañará. ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar? A medida que la presión aumentaba, Ana sintió que el peso de las decisiones se deslizaba sobre sus hombros. Su mente se atormentaba, imágenes de Samuel aparecían entre las grietas de su concentración, cada uno más desgarradora que el anterior. Se preguntaba si era suficiente la fuerza de su amor para afrontar lo que venía. Te ofrezco mi vida, gritó, sin pensar. Un silencio súbito ocupó el espacio como un grito contenido. Las almas se acercaron a ella, sus rostros llenos de dolor, pero también de esperanza. Ana sintió que la oscuridad se debilitaba, pero no estaba lista, la sombra oscura se detuvo, pareciendo contemplar la proposición. ¿Tu vida, entonces? Valiente, pero imprudente.
dijo, su voz cargada de un sinfín de risas sardónicas. Con una entrega tan noble, ¿estás dispuesta a renunciar a tus recuerdos? Perderás todo lo que amas. Ana sintió un escalofrío helado recorrer su columna vertebral. Los ecos de su vida, risas con su madre, fiestas con sus amigos, el primer abrazo de Samuel, todo podría desvanecerse como una nube oscura. No. No tengo nada. Todo tiene su precio, insistió la sombra, acercándose más. Se podía ver un brillo malicioso en sus ojos oscuros. Los recuerdos son la esencia de tu existencia. ¿Realmente has decidido entregarlos a cambio de tu amor? Ana miró a su alrededor, las almas atrapadas, sus rostros ya distorsionados por el tiempo y el sufrimiento. Se sintió en una bifurcación, una dirección llevaba al sacrificio y otra a la penumbra, donde Samuel podría estar esperando o perdido para siempre. Y, por un momento, la idea de perderse a sí misma parecía más aterradora que la misma sombra. No. No me permitiré ser un eco más, dijo finalmente, decidida. No solo voy a luchar por él, sino por todos ustedes. Juntos somos más fuertes. De pronto, la sombra se desvaneció en un torbellino de oscuridad, dejando un panorama incierto. Las almas comenzaron a girar con una fuerza renovada, fusionándose con la luz que emanaba del altar. Sin embargo, justo en el momento de su triunfo, una risa esquizofrénica brotó desde la oscuridad, llenando el aire de un terror palpable. El sacrificio no es solo un acto. Es un proceso, Ana. Y tú, has abierto la puerta a lo verdaderamente temible. Este es solo el principio. Ana sintió que sus piernas se debilitan. El altar vibró con un poder desconocido que se arremolinaba a su alrededor. Lo que pensaba que era el final de su lucha podía fácilmente ser el inicio de una pesadilla aún más aterradora. La oscuridad comenzó a desplazar la luz, y junto con ella, el eco de un nuevo horror se dibujó en el horizonte. ¿Pero qué significaba este nuevo terror? ¿Quién sería su verdadero enemigo? Ana sintió cómo la vibración del altar se hacía cada vez más intensa, como un latido ominoso. La luz comenzó a desvanecerse, tragada por la sombra que se reconfiguraba ante ella en formas inquietantes. Un vórtice oscuro surgió del suelo, envolviendo a las almas en un baile frenético de terror. La risa resónica y retorcida de la sombra parecía multiplicarse, resonando en su mente como un eco desesperante. ¿Qué es lo que has desatado?, murmuró Ana, retorciéndose de miedo al ver cómo las figuras etéreas de las almas se distorsionaban, sus rostros reflejando la angustia que ella había intentado liberar. La sombra fluyó hacia ella, tomando una forma más definida, como la de un hombre de ojos profundos y sin vida. Soy el guardián de los secretos, el custodio de la desesperación, dijo con una voz que hacía temblar el aire. Has elegido luchar, pero en cada acto de valor hay una elección más oscura que acecha. Ana sintió un frío desgarrador. En el centro del altar, las piedras empezaron a brillar en un tono apagado, resplandeciendo como si encerraran las historias de aquellos que habían caído. Las almas, ahora atrapadas en una danza macabra, comenzaron a gritar, una sinfonía que reverberaba en el alma de Ana. No puedo ser solo un eco más, repitió, tratando de aferrarse a su valor. Pero la sombra permanecía inmutable, sumiendo su corazón en un abismo de dudas. ¿Te imaginas ser olvidada, Ana? Tu amor, tu sacrificio, solo un susurro entre millones de almas perdidas porque decidiste alzar la voz. En un instante, la visión de Samuel apareció ante ella, rostro desencajado, ojos llenos de angustia. Ana. Escápate de aquí, gritó, su voz ahogada por el coro sombrío. Ana tragó saliva, la angustia trepando por su garganta. El merecido reencuentro de su amor era ahora una trampa mortal. No puedo dejar todo atrás, dijo Ana, su voz temblaba mientras los recuerdos de su vida juntos inundaban su mente. Pero ante la tormenta de emociones, la sombra solo sonreía, su presencia intimidante envolviendo el espacio con una fuerza más allá de la lógica. Tu amor es tu única debilidad. Acepta lo inevitable y podrás liberarte.
Las almas comenzaron a desvanecerse en un instante de desesperación y Ana, aterrorizada, se dio cuenta de que las imágenes de su vida, ahora eran sombras por sí mismas, como un eco vacío que amenazaba con tragarse su esencia. No. Liberen a los demás, gritó, pero la sombra extendió su mano y el altar se iluminó en un fulgor aterrador. Cúpulas de luz y sombra comenzaron a chocar unas con otras, desencadenando un terremoto de energía que se arrastraba por el suelo, dispuesto a consumirlo todo. Ana sintió una fuerza abrumadora, como si cada decisión se estuviera desmoronando, cada recuerdo podría desvanecerse. ¿Vas a sacrificar tu realidad por las ilusiones que llamas amor? La sombra rió, su risa transformándose en un eco de desesperación, resonando en su interior. Tú decides, Ana. Un sacrificio mayor que tu vida, te permitirá salvarlos a ellos, pero tú quedarás atrapada para siempre. Ana se encontraba inmersa en una encrucijada que la atormentaba. La lucha por mantener su esencia, su amor, parecía cada vez más complicada. De repente, un murmullo surgió de las almas cercanas. No nos dejes caer en lo oscuro, junto a ti. Las palabras resonaron, pero, ¿a qué costo? La sombra comenzó a retorcerse con un júbilo inquietante, alimentándose del temor que comenzaba a brotar en el corazón de Ana. Aquella revelación de horror se abrió como un abismo. ¿Y si no era solo su vida lo que arriesgaba? Ana sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. La oscuridad se arremolinó, y el eco de un nuevo terror resonó, una revelación aún más aterradora. Lo que creía proteger, tal vez era la misma fuente de su condena. Los recuerdos nunca se pierden para siempre a menos que sigas adelante. ¿Sería capaz de tomar el riesgo de renunciar a todo mientras lo que más amaba se desvanecía? La sombra dio un paso hacia ella, extendiendo su mano, era el momento final. El tiempo se detuvo y su corazón se aceleró mientras se enfrentaba a la elección más temida de su vida. Estaba lista para lo que vendría, las preguntas flotaron en el aire, envolviendo a Ana en un clima de horror. Sentía que el destino se acercaba, y la elección que haría podría enviarla a un oscuro abismo o, quizás, a un sendero de liberación. Pero antes de que pudiera decidir, un estruendo recordó la existencia de una puerta, la misma puerta que abiertas habían llevado a sus peores pesadillas. ¿Qué había detrás de esa puerta? Ana se sintió atrapada, como una mariposa en una tela de araña, observando cómo la oscuridad se cernía sobre ella. Las risas de la sombra resonaban como ecos lejanos, burlándose de sus dudas. La palabra sacrificio retumbaba en su mente. Nunca pensó que su amor podría ser un arma de doble filo. ¿Cuánto estaría dispuesta a perder para salvar a Samuel? La figura oscura fulguró ante ella, y en un momento de lucidez, Ana comprendió que no estaba sola. Las almas que la rodeaban, esas que habían sufrido tanto, también eran parte de esta lucha. Con un grito desgarrador, decidió que no podía renunciar a sí misma ni a su hijo. Necesitaba buscar la verdad detrás de toda esta oscuridad. Las imágenes de su vida comenzaron a danzar frente a sus ojos, los momentos felices con Samuel, la calidez de los abrazos. No voy a dejar que te lleve, susurró al aire, aferrándose a la esperanza que latía en su pecho. Con cada palabra que decía, el altar parecía vibrar, resonando con su valentía. Abuelo, déjame saber lo que debo hacer, rogó, alzando la voz. Las almas comenzaron a reunirse, como un ejército de luz, y Ana sintió su energía crecer, una chispa de protección. Las historias antiguas incluso daban poder a sus oraciones, convertidas en un manto a su alrededor. Vamos, exclamó, recogiendo sus fuerzas. Extendió sus manos hacia la sombra, retando a la oscuridad con su luz. No me asustarás. Mi amor es más fuerte de lo que crees. Samuel, estoy aquí. La sombra se detuvo, con su rostro enigmático desdibujándose entre el caos de las almas. ¿Crees que el amor puede derrotar mi oscuridad? Pregunta con burla. Eres ingobernable, Ana. Te lo advierto, no todo sacrificio provee liberación. Una sola alma puede volverse parte de mi reino. Su corazón palpitaba con fuerza,
golpeando en su pecho como un tambor de guerra. No dejaré que te lleves a nadie más. Toma lo que sea necesario de mí. Los ecos resonaron en el aire, y en ese mismo instante se sintió liviana. Pero no a costa de mis recuerdos. Nunca perderé lo que soy. Entonces, sucedió algo sorprendente. Las almas empezaron a brillar, concentrando su luz en torno a ella. Unísono de memorias, sus padres, su abuela, cada fragmento de su historia se entrelazó en un abrazo luminoso. La sombra temblaba, mirándola con rabia, sabía que su tiempo se acababa. Tus lazos familiares son fuertes, y esa es tu verdadera fuerza, dijo. Pero cada luz tiene su sombra. Ana sintió la presión aumentando, pero no se iba a rendir. Cerró los ojos, concentrándose en lo que más amaba, en la risa de Samuel, en el amor y el refugio que siempre había encontrado con él. Esto no es solo por mí, es por todos aquellos atrapados en tu oscuridad, declaró con fervor, y así, con un último acto de valentía, invocó el nombre de su abuela junto con todos los ancestros que habían sufrido. María, Juan, Lucía, abuela, juntos podemos acabar con esto. De repente, un torrente de luz emergió, desbordándose e iluminando el altar. Las almas comenzaron a unirse, formando un poderoso resplandor. La sombra, acorralada, se retorció con desesperación. ¿Qué has hecho? No puedes deshacer lo que he tejido. Su rostro se distorsionaba, cada palabra contenía el eco de su rabia. Con un grito que atravesó la oscuridad, Ana decidió liberar su propia esencia. Suéltalo. Tu terror no me atrapará. El sacrificio de los otros, su amor y sufrimiento, será nuestro escudo. No más. La luz estalló, y con un ruido ensordecedor, las sombras comenzaron a desmoronarse. La risa de Doña Lupe se extinguió en el viento, y una corriente de energía pura iluminó todo el espacio. Ana sintió que la oscuridad se disolvía, llevándose con ella a todas las almas atrapadas. Samuel, gritó, sintiendo una explosión de amor aplastante en su pecho. Una figura emergió de la luz, un niño sonriendo a lo lejos. Ana se lanzó hacia él, y cuando sus manos se tocaron, un eco de esperanza resonó por toda la habitación. Todo encajó mágicamente. «Mami», preguntó Samuel, alzando su pequeño rostro. Su dulzura nacía del amor puro que había cruzado las sombras. «Estoy aquí. Nunca te dejaré ir». La luz los envolvió, y juntos, mientras el altar brillaba con un resplandor envolvente, la sombra se desvaneció por completo, con el sacrificio de su amor y la conexión con sus ancestros. Ana no solo había salvado a su hijo, sino que la oscuridad que había atormentado a su familia se disipó. No había sido fácil, pero ahora sabía que el amor siempre es la respuesta, incluso cuando la lucha parece insuperable. Ana abrazó a Samuel, y poder abrazar lo que había logrado sentir por primera vez, el alivio llenó cada rincón de su ser. «Nunca te dejaré ir. Nunca más», juró, mientras la luz iluminaba el camino de regreso a casa. El silencio lleno de paz era abrumador. Lo que antes fue un oscuro refugio de desesperanza, ahora era un lugar de lucha y amor, y ahí lo tienes, un final digno de esta historia. Si te ha gustado, necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de nuestra historia.